Bueno, hola, buenas tardes de nuevo con ustedes, su amiga y nutrióloga Sandra Arango, desde Colombia, desde Cali, Colombia, y para ustedes, tratando de aportar un granito de arena en las personas que quieran y puedan ver estas transmisiones. Muchas gracias a las personas que nos dejan sus comentarios. Muchas gracias a las personas que están haciendo parte de esta comunidad nueva que estamos creando, Numerar Glucosa 100. Gracias a las personas que aceptaron la invitación a este grupo privado de Facebook, y sobre todo que también aceptaron la invitación a ser parte de nuestro Messenger de Numerar Glucosa 100 para podernos comunicar mejor y mucho más rápidamente y efectivamente. Bueno, hoy vamos a continuar en lo que hemos venido. Estamos hablando de la diabetes y estamos tratando diferentes patologías que pueden desencadenar las personas que tienen este tipo de síndrome diagnosticado. Entonces, esta charla que vamos a tener hoy, o esta en vivo que estamos teniendo hoy, vamos a hablar de algo que le ocurre mucho a estas personas, que es el pie diabético, y yo me voy a basar en un informe público de la Clínica y Universidad de Navarra, que es el único centro médico de España especializado en pie diabético, con un propio espacio y con propios consultorios única y sencillamente para las personas que tienen esta condición. En la unidad no solamente colaboran endocrinos, sino que hay especialistas de endocrinología, cirugía vascular, cirugía ortopédica, traumatología, y de esta manera se consigue un mejor abordaje completo para el paciente diabético y ofrece las mejores soluciones a cada caso, logrando unos muy buenos resultados. Entonces, basado en estos estudios que están publicados por ellos, obviamente por la cantidad de pacientes que tienen, vamos a hablar y a definir qué es el pie diabético. Y vamos a decir, si la persona tiene diabetes, o sea, sus niveles de azúcar en sangre son demasiado altos, con el tiempo esto puede dañar los nervios y los vasos sanguíneos. El daño de los nervios que produce la diabetes se puede hacer o puede lograr que se pierda la sensibilidad en los pies. Es posible que no se sienta una cortadura, que no se sienta un golpe, que no se sienta una ampolla, que no se sienta una llaga. Las lesiones como estas en una persona que tiene pie diabético puede causar úlceras e infecciones. Los casos graves pueden inclusive llegar a presentar amputaciones. El daño en los vasos sanguíneos también puede significar que los pies no están recibiendo la suficiente irrigación sanguínea o el suficiente oxígeno. Es más difícil que un pie pueda curarse si tiene una llaga o una infección, obviamente si la persona está diagnosticada como diabético. Usted puede ayudar a evitar estos problemas en los pies, primero controlando obviamente los niveles de azúcar en sangre, y la mayoría de las heridas que son causadas son por una disminución en la sensibilidad de las extremidades inferiores y surgen en las plantas de los pies, en las zonas cercanas a los huesos de los dedos, como los nudillos y los dedos mismos. Es una de las diferentes complicaciones que puede tener una persona diabética, la neuropatía diabética. De hecho, es el primer factor de inicio de una úlcera, junto con pequeños traumatismos y deformidades en la piel. Las ulceraciones de la piel o de un pie diabético normalmente se infectan muy fácilmente, y esto junto con problemas de circulación, de afectación de nervios y vasos sanguíneos, pues aporta menor sangre a los tejidos, pudiendo llevar a la persona a una gangrena. Esto puede provocar obviamente la necesidad de la amputación en casos extremos, pero tenemos que entender que los pacientes diabéticos, el 20% de estos pacientes son personas que tienen una muy alta predisposición a poder padecer este tipo de complicaciones. ¿Cómo se pronostica la enfermedad? Es muy importante este diagnóstico temprano y precoz del pie diabético, ya que puede derivar a una peor ulceración e incluso a tener una amputación de su extremidad o parte de ella. En ese caso, pues habrá presenciar una gangrena.
Además, el diagnóstico precoz es muy importante porque más de la mitad de los pacientes no presentan síntomas, porque el pie diabético puede ser considerado un marcador del pronóstico de la enfermedad, y además porque van perdiendo la sensibilidad en las extremidades inferiores y entonces casi que no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. El pronóstico del pie diabético, sea favorable o no, es esencial determinarlo o determinar esta situación arterial de la extremidad. O sea, explicamos. Si el paciente ha desarrollado una angiopatía de forma concomitante y no tiene pulso en el pie, las posibilidades de curación son mucho menores y aumentan las posibilidades de amputación. En cambio, si se trata de una neuropatía y el pulso pedio, o sea, el pulso del pie es palpable, la cura y las posibilidades del pronóstico será menos negativo. En el caso de que un paciente observe una úlcera, deberá acudir inmediatamente al especialista, no únicamente para que esta úlcera o esta herida o esta situación sea curada, sino para que sea diagnosticada y se pueda diseñar un tratamiento personalizado, lo más adecuado a cada caso puntual. En muchos casos, las curas ocurren a cargo de un muy buen equipo de enfermería. ¿Por qué? Porque las heridas deben de presentar buena asepsia, deben de presentar buena higiene, deben de tener medicamento y control. Entonces, pues de la mano de un buen proceso de enfermería vamos a estar evitando muchas complicaciones agudas a tiempo temprano. ¿Cuáles serán los síntomas de una persona que pueda empezar a padecer pie diabético? La sintomatología principal del pie diabético es la aparición de heridas y úlceras en el pie, en cualquiera de las extremidades inferiores, cosa que hay que controlar y cuidar muy especialmente. Los otros síntomas más habituales son hormigueo y calambres, ausencia de sensibilidad en los pies, conversión de las heridas a úlceras. O sea, una herida muy pequeñita se puede convertir en algo verdaderamente angustiante y agudo. Hay que estar continuamente revisando los pies, tener un muy buen aseo de los pies. Cuando la persona diabética se baña, debe secarse muy bien los pies para evitar ampollas, no utilizar calzados que los aprieten y evitar todos los riesgos lo más posible. El riesgo más importante para los pacientes diabéticos es la disminución de la sensibilidad que haya, porque se va presentando una mala circulación en las extremidades inferiores. Entonces continuamente tú debes estarte revisando tus extremidades inferiores, revisando que tú sientas, revisando cómo está la sensibilidad en esas extremidades. Esto puede derivar en que se formen úlceras, algunas graves y otras mucho más cotidianas, que fácilmente las podemos sacar adelante. Lo que será la principal causa posible de una amputación. Por eso hay que estar muy pendiente cuando hay una persona diagnosticada con diabetes y puede tener algún tipo de herida, por mínima que sea, en sus extremidades. La mayoría de las heridas son causadas porque la disminución de la sensibilidad en el pie hace que la persona, hola Angélica, mucho gusto, hace que la persona no se dé cuenta ni siquiera que está teniendo algún tipo de lesión en sus extremidades inferiores, y suelen aparecer en la planta de los pies, como les había dicho, en las zonas cercanas a los huesos, como los nudillos o entre los dedos, o en la planta del pie. Por lo tanto, un paciente diabético, si ve que tiene o capta o se da cuenta que tiene algún tipo de herida, pues debe acudir inmediatamente a que lo revisen para evitar que esto se vuelva una lesión aguda y pues termine en procesos que no se puedan reversar. ¿Cuáles son las causas que a una persona diabética le genera el pie diabético, valga la redundancia? Y el pie diabético aparece cuando los niveles de glucosa son demasiado inadecuados en sangre, porque la persona no ha tenido control de su enfermedad, así como otros factores suelen también ser determinantes en esta patología, como son la hipertensión arterial, la hipercolestomía. Esto provoca daños en los vasos sanguíneos y en los nervios, y esto puede provocar obviamente unas complicaciones muy importantes en las extremidades inferiores. Hay varios factores que pueden incidir en un pie diabético y básicamente son la neuropatía periférica, enfermedades vasculares periféricas y la inmunopatía.
Estas son cosas que hay que tener en cuenta y por eso la persona diabética debe estar siempre bajo vigilancia y control estricto médico por parte de su médico tratante, o siempre debe estar acudiendo cuando observe que hay algún tipo de cambio, ya sea en su piel, en sus extremidades o inclusive en cualquier síntoma que sea inhabitual en la persona. Así, la neuropatía periférica es la causa más importante de esta consecuencia del pie diabético. Afecta a los nervios sensoriales, o sea, hay una alteración de la sensibilidad periférica ante los estímulos dolorosos. Esto, en palabras castellanas, quiere decir que la persona no siente estímulos en sus extremidades inferiores. Dejan de ser sensibles en los dedos de los pies, dejan de ser sensibles en las plantas de los pies. Y también los motores, o sea, atrofiando los músculos de los pies, deformándolos, empieza a haber deformaciones y a veces eso lo empiezan a confundir con artritis degenerativas, y no, son problemas de glucosa, provocando dedos de martillo o dolores o dedos como parecidos a unas garras. También se añade que aquí la neuropatía, gracias Luisito por compartir el video. También se añade aquí que la neuropatía autonómica, al provocar una disminución de la sudoración, pues da lugar a que la piel se seque y haya una hiperkeratosis o una dureza. Son esas personas que nosotros les observamos los pies o los talones que son como agrietados, duros. Son personas que su piel está completamente deshidratada, y esto hay que ponerle mucho cuidado porque en una persona diabética estas grietas se pueden infectar, pueden traer infecciones. Lo mismo suelen hacer lo contrario, personas que empiezan a retener mucho líquido y entonces la piel empieza a inflamarse, las extremidades inferiores se inflaman de manera muy considerable y se pueden armar grietas, y estas grietas en personas diabéticas hay que poner mucha atención porque se pueden generar lesiones que se pueden agudizar. De esta manera, las arterias de las extremidades inferiores se afectan y son las arterias tibiales y la femoral profunda. Otras características es la calcificación que se produce en la capa media arterial, que obstruye pero produce alteraciones. Por otra parte, la microangiopatía diabética es otro factor determinante en la isquemia de un pie diabético. Sin embargo, recientes estudios, vuelvo y les digo de dónde estamos de una universidad de España, clínica única que tiene un pabellón determinado solo para tratar y trabajar con estas patologías, nos demuestran que no es obstructiva, pero sí funcional, por lo que puede favorecer la infección, pero no es determinante en la isquemia de una extremidad inferior, para que esta extremidad se vea afectada. Respecto a la inmunopatía del paciente con diabetes, se refiere a una alteración de la función leucocitaria como una consecuencia de hiperglicemia, y esto favorece la infección de las úlceras. Por eso es que todas, por pequeñita que sea, debe ser tratada, debe ser consultada, y no se le debe decir al vecino, o el vecino debe ser el que opine, o el familiar, o no. Debe haber un profesional que te indique cuáles son los procesos que debes seguir. Hay unas pruebas médicas para diagnosticar el pie diabético y se recomienda realizar una exploración de los pies de todo el paciente diabético para detectar una polioneuropatía. Esto se debe hacer por lo menos una vez al año, de manera más frecuente si la persona es recurrente en niveles de glucosa muy altos o no puede controlar su glucosa, pues debe hacerse más frecuente que de un año, ¿no? Y si la persona suele sufrir frecuentemente heridas o úlceras, pues obviamente la exploración del pie diabético debe basarse en una serie de medidas. La primera es la pérdida de la sensibilidad, y esto lo logramos siempre revisando nuestros pies, mirando si nosotros estamos teniendo sensibilidad en los dedos, en la planta de los pies. ¿Para qué? Para poder tener en cuenta cada vez que suframos algún tipo de accidente nos podamos dar cuenta y no esté esa llaga o esa ampollita allí que cuando ya nos demos cuenta sea un poquito muy aguda ya la lesión. Deformidades de los pies, que los dedos empiecen a coger curvatura, que las coyunturas de los dedos empiecen a engruesar. Estos son tipos de alerta que deben ser consultados.
haya valgus, o sea, la protuberancia que se conoce en el dedo gordo del pie como juanete, ¿ok? Esto hay que ponerle cuidado porque estos juanetes suelen presentar ampollas y esas ampollas suelen, pues obviamente, terminar en procesos infecciosos. Aspectos posibles de alteraciones en los pies como grietas, heridas, piel seca, eczema, cuando las personas empiezan a retener líquido, micosis, eczema, todo este tipo de lesiones hay que estar muy pendientes. Aumento en la presión de la planta del pie por callosidades o eritemas, enfermedades periféricas vasculares como la arteriosclerótica. Análisis de las uñas de los pies. Hay que tener mucho cuidado con la onicomicosis o los hongos en las uñas, porque ellas empiezan a crear como una cavidad debajo de la uña de los dedos de los pies y no nos damos cuenta, y en esas cavidades pueden entrar infecciones que luego se vuelvan muy agudas. Por eso hay que estar muy pendiente con las lesiones, así sea de las uñas, ¿ok? Mantener las uñas cortas y mantener una muy buenas prácticas de aseo en nuestros pies. ¿Cómo se puede prevenir esta patología? Claro, es muy importante un programa de prevención para reducir los índices de amputación. Por eso es importante y por eso decidí hacer esta charlita. Lo primero y más importante es entender que el paciente diabético debe aprender a llevar su enfermedad, debe aprender a tener una alimentación consciente y debe acudir, si no tiene ningún tipo de información y está siendo diagnosticado con diabetes, debes acudir a un profesional que te ayude a poder entender qué quiere decir diabetes y qué quiere decir los cambios de vida que debes empezar a tener en tus hábitos de vida y en tus hábitos alimenticios. O sea, entender qué es lo que está ocurriendo y por qué llegaste a esa patología y cómo la vas a enfrentar para evitar cualquier tipo de complicación. La importancia del buen control de la misma y las consecuencias que puede tener si tú no realizas unos cuidados correctos y concretos. No todas las personas tienen el mismo riesgo de sufrir pie diabético. Tienen obviamente más riesgo las personas con una neuropatía periférica, deformidades de los pies, enfermedades vasculares periféricas y antecedentes de úlceras o amputaciones familiares. También hay factores que pueden acelerar y multiplicar la posibilidad de sufrir este pie diabético, tales como acumular más de 10 años de evolución de esta enfermedad y que no tengas un correcto manejo de la misma. Mal control metabólico, mal control de tu glicemia, malos hábitos de higiene en los pies, uso de calzado inadecuado, tabaquismo, obesidad, hipertensión, son otras cosas que nos van a colocar en un alto grado, si son personas diabéticas, en un alto grado de poder padecer este pie diabético. En cualquier caso, para prevenirlo, lo más importante es abordarlo de una manera multidisciplinaria para incluir al paciente en la enfermedad y mejorar su capacidad de control. Hay personas que me dicen, no, Sandra, es que yo como sano y el azúcar no me baja. Mira, los diabéticos por lo general todos dicen que comen saludablemente y todos dicen que no entienden por qué. Pero cuando les hacemos el examen de la glucosa glicoxilada, que es la que nos da el promedio de 6 meses, nos damos cuenta que finalmente no nos mienten a nosotros, sino que se mienten a sí mismos. Hay un problema con la alimentación y no estás entendiendo cuál es tu gasto calórico energético y no estás entendiendo qué es lo que debes hacer para tomar en control tu enfermedad y para resarcirla. Por eso una herramienta tan importante como las que les dejé en los videos anteriores de la gliconutrición es tan importante cuando una persona es diabético tipo 2 y quiere reversar esa condición y quiere lograr poder llevar su cuerpo a tener una mejor calidad de vida y tener unos resultados en su salud y no tener una degeneración en sus órganos. Por eso es importante entender la enfermedad y saber que hay un camino para resarcirla si yo decido poder cuidar mi cuerpo o querer cuidar mi cuerpo. Controlar la forma rigurosa de los niveles de azúcar o de glucosa en sangre, no fumar, inspeccionarse diariamente los pies, lavarse los pies de manera periódica con agüita tibia y hacer un buen aseo de sus uñas, evitando que obviamente hayan cortes y chuzones en las uñas.
secar muy bien los pies, no emplear productos que irriten la piel de las piernas o de los pies, porque acuérdense que estas ulceraciones no solamente pueden aparecer en la planta de los pies, en los dedos, sino que también pueden aparecer en la canilla y en las piernas. Cualquier herida en una persona diabética es de poner atención, mucha atención. Hidratarse bien los pies utilizando cremas que no sean grasosas, obviamente, para evitar caídas, pero que ayuden a que haya una piel bien hidratada. Cortar y limpiar las uñas en línea recta. Cuidar los callos para que no se pongan duros los talones y se agrieten. Y además que no se pongan gruesos. No caminar descalzos para evitar riesgos. Inspeccionar los zapatos antes de ponérselos para evitar que haya algo que pueda causarles alguna herida o algo por el estilo. Caminar diariamente cambiarse los calcetines, las medias. ¿Para qué? Para así evitar infecciones, evitar calzados que aprieten, no utilizar mantas eléctricas o calentadores para evitar quemaduras. Las quemaduras se deben evitar a lo máximo. ¿Cuál debe ser el tratamiento de un pie diabético si ya estoy diagnosticado o yo veo que ya tengo una herida o una laceración en mis pies? Lo principal es la prevención, pero si ya se presenta, las lesiones o úlceras deben orientarse a bailar la causa, en concreto el alivio de la presión plantar, o sea, no hacer presión en lo posible con ese pie, que puede conseguirse con un reposo y evitando apoyar el pie. Además de aliviar la presión, la úlcera debe limpiarse regularmente por una persona con enfermería, o sea, una persona que sepa las prácticas de enfermería o que sea un enfermero digamos profesional. No cualquier persona, porque una mala práctica en una asepsia te puede generar una infección mucho más grave que te va a llevar a un resultado obviamente desagradable. ¿Sí? Entonces estas deben limpiarse regularmente, eliminando las posibles callosidades y el tejido que pueda formarse alrededor, porque esto facilita la formación de infecciones. Si el paciente demuestra insuficiencia vascular, el especialista en angiología o cirugía vascular es la persona idónea para evaluarlo. No soy yo, ni es mi mamá, ni es el vecino, es un profesional en angiología o cirugía vascular. ¿Por qué? Porque esta persona es la que lo debe evaluar, la que será importante si la herida no se cura al cabo de por lo menos 6 semanas. Una herida normal en una persona no diabética no dura más de 2 semanas, pero en una persona diabética estamos hablando entre 5 y 6 semanas. Para evaluar el pie se deben realizar radiografías, repitiéndolas si la infección es recurrente, para descartar o detectar una posible alteración osteomielitis. Por eso debe ser muy vigilada. Normalmente se recomienda tratamiento con antibiótico para evitar infecciones. El antibiótico será de amplio espectro, con cobertura aeróbica y anaeróbica, ya que la úlcera puede estar llena de múltiples multiorganismos y algunos de los cuales pueden ser la causa de unas infecciones invasivas. Por esta razón debe haber antibióticos de última generación. Solo se indica la hospitalización de un paciente cuando no se puede descansar el pie de forma ambulatoria y cuando la herida no se cura aún con tratamiento ambulatorio por antibióticos. Aquí hay que tener muy en cuenta que la gliconutrición es una herramienta muy poderosa para evitar que las lesiones lleguen a agudas y lleguen a agravarse. Cuando una persona empieza a tomar regeneradores de la gliconutrición, el proceso de cicatrización interno hacia afuera es mucho más rápido y de verdad se evitan infecciones y se evita llegar a una amputación. Entonces es bien importante conocer por qué los gliconutrientes son una herramienta muy importante para las personas que están que están diagnosticadas con diabetes y que pueden estar pasando por este tipo de patologías. Si tú quieres información acerca de estos gliconutrientes o cómo puedes hacer para empezar a tener esta gliconutrición en tu dieta diaria, ya que estás diagnosticado con diabetes, recuerda que por nuestro grupo de Messenger te puedes comunicar conmigo por WhatsApp
Al final del video están todos los datos, ¿ok? Los expertos en angiología y cirugía vascular únicamente son las personas profesionalmente aptas para indicar si hay una amputación primaria del miembro en caso de que se trate de una infección sistemática con un shock séptico, ¿ok? O una infección grave que derive a una hipotensión arterial peligrosa. Estos profesionales médicos en angiología y cirugía vascular son las personas que pueden diagnosticar este tipo de situaciones. Una necropsis extensa y irreversible de todo el pie o de parte de la extremidad. Cabe aclarar que la amputación es un proceso potencialmente incapacitante, considerado a nivel mundial como un significativo problema de salud pública, porque una persona que pasa por estos procesos, una persona que tiene luego que estar interdisciplinadamente manejada, inclusive por consulta psiquiátrica. Entonces hay que agotar todas las instancias. La diabetes tipo 2 es totalmente reversible, pero depende de ti. Depende de ti el hacer conciencia y el empezar a tomar la información adecuada para poderlo lograr, ¿ok? Las personas con diabetes tienen un riesgo de amputación entre 30 y 4 veces mucho mayor que las personas que no las padecen, junto con la retinopatía diabética o complicación ocular de la diabetes causada por el deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina. En un video anterior que ustedes pueden encontrar allí en numerar glucosa 100 van a encontrar, esa es otra patología que se genera, otra causa que genera a las personas diabéticas, que son el glaucoma y enfermedades de los ojos, ¿ok? La amputación de una extremidad inferior puede utilizarse como un indicador de mal resultado en la salud, de no haberse atendido a tiempo, de no haber generado todos los procesos posibles para llegar a estos estados. Entonces, además de la amputación menor o mayor de la extremidad inferior de la persona diabética, así como las repercusiones sobre la calidad de vida, entrañan un riesgo de mortalidad muy considerable. Por eso es importante que las personas se atiendan a tiempo. Aproximadamente el 10% fallece preoperatoriamente al final del primer año. Ha fallecido casi el 30% en los últimos 5 años. Casi el 50%, y al cabo de los 5 años la mortalidad se ha elevado al 70%. Por eso es importante que nosotros tomemos conciencia de lo que ocurre cuando somos diagnosticados con diabetes tipo 1 o tipo 2. Cuando somos diagnosticados con diabetes tipo 1, no quiere decir que la vida se acabó y que yo no puedo volver a comer normal. No, quiere decir que yo tengo que tener una alimentación consciente y unos hábitos de vida saludables. La diabetes tipo 1 no es reversible, pero cuando yo soy diagnosticado con diabetes tipo 2, quiere decir que hay un camino y que así como llegué a ese punto, yo también puedo empezar a caminar para retroceder todo este tipo de patología y ayudarle a mi cuerpo a tener una mejor calidad de vida, de la mano de la gliconutrición, de la mano de la alimentación consciente, de la mano de la información correcta. Y aquí estamos para eso, para proporcionarte esa información correcta. Bueno, eso era lo que queríamos compartir en este día, las causas, la definición, cómo lo podemos evitar y cuál es el tratamiento de las personas que pueden sufrir esta patología como es el pie diabético. Si tú quieres información más puntual y tú estás pasando por algún tipo de estas patologías o de estas consecuencias de la diabetes, o conoces a alguna persona que lo está haciendo y quieres mandarle esta información o quieres conectarte con nosotros, ya sabes, en el grupo privado de Facebook, numeral glucosa 100, puedes pedirnos que te aceptemos y con mucho gusto lo vamos a hacer. O tenemos el grupo de Messenger para podernos comunicar. También lo puedes hacer conmigo vía WhatsApp al más 57 301 602 8482. Me puedes encontrar en mis redes sociales, en Facebook como Sandra Empresaria, en Instagram y en mi canal de YouTube como Sandra Gliconutrición. Y estamos aquí a tu total y completo servicio. Un beso, muchas bendiciones y nos vemos mañana con otro video hablando. Como siempre, vamos a seguir por este tiempo de la diabetes.